Bien, en esta tercera parte aparecen estas columnitas y a estas columnitas las dividimos en tres partes. Una sístole, una diástole y una sístole nuevamente. ¿Qué nos indican estas columnas? Bueno, haciendo un razonamiento simple, desde acá hasta acá constituye todo un ciclo cardíaco. ¿Correcto? Empezamos con volumen ventricular. Pero antes, vamos a ver que entre las fases de la sístole, acá vamos a tener en esta columna la contracción isovolumétrica, que luego, en el siguiente ciclo, que comienza acá, se da nuevamente la contracción isovolumétrica. Así que de repente vamos a manejarnos en columnas de la derecha, columnas de la izquierda, de repente. Así que siempre fíjense en qué fase estamos, acá abajo, en los cuadritos de abajo, donde dice sístole, diástole, sístole. Bueno, después de la contracción isovolumétrica, esta columna de acá, la más gruesa más o menos, es la de eyección. Luego termina la eyección o periodo de eyección y comienza la relajación isovolumétrica en esta columna. Luego le sigue todas estas tres columnas, esta y esta. Las tres juntas constituyen la diástole. ¿En qué fase? En la fase de llenado o periodo de llenado, que se da en tres partes justamente: llenado rápido, llenado lento o diástasis y sístole o patada auricular. Y nuevamente empezamos acá la contracción isovolumétrica. Con ella empezamos nuevamente la sístole. En el inicio, en el final, de repente, de alguna de las columnas vamos a encontrar estas flechas que nos indican cierre o apertura de válvulas. Ya van a entender cómo se da esto. Empezamos con el volumen ventricular entonces. Acá tenemos nuestra curva. Acá vamos a tener volumen y más para arriba presión. Los volúmenes que vamos a manejar en el ventrículo, ustedes ya saben, por los videos anteriores, van desde 50 mililitros, que es el volumen telesistólico, 120 mililitros, que es el volumen telediastólico, 70 mililitros, que es un número nuevo, el volumen sistólico, el volumen que se expulsa cuando hay eyección. Empieza entonces, vamos a empezar desde la contracción isovolumétrica. Se puede ver cómo a esta altura no hay modificación del volumen, de la cantidad de sangre que hay en el ventrículo. Y estamos aproximadamente a una altura de 120 mililitros. El volumen telediastólico. Después vemos una reducción brusca del volumen hasta aproximadamente 50 mililitros. Nos deja en un volumen telesistólico. Entonces, ¿qué ocurrió acá? Si este es el volumen de final de sístole, ¿acá qué ocurrió? Ocurrió la eyección. Justamente la eyección. ¿Se dan cuenta cómo se va relacionando? Ahora, en esta fase, se termina esta fase con la relajación isovolumétrica y comienza el llenado. Se abre la válvula aurículo-ventricular, como se puede ver acá, porque la presión de la aurícula superó la del ventrículo, entonces se abre la válvula hacia el ventrículo y se comienza a llenar. En un llenado rápido, en un llenado lento, y este abombamiento leve acá que se ve sobre la onda, que corresponde a la sístole o patada auricular. Guíense por las referencias que hay arriba. Y luego, nuevamente volvemos a esta fase de acá, que es la de contracción isovolumétrica. Que acá arriba ya no está referenciado, pero yo les dije, el comienzo de la sístole indica contracción isovolumétrica. ¿Cómo está acá? Esta columna está en el comienzo de la sístole, o sea que es la contracción isovolumétrica. Ese es volumen ventricular. La presión auricular, esta curva no es muy importante, pero de todos modos se las explico. La curva de presión auricular va a tener tres cosas importantes: la onda A, la onda C y la onda B. Vamos a observarla a este nivel, para que nos sea más sencillo. La onda A, esta, corresponde a la sístole o patada auricular, que es un aumento, pero de la presión. Acá no estamos hablando más de volumen, estamos hablando de presión. Un aumento de la presión porque justo en este momento, y en este momento que se está dando, acá no está referenciado, pero acá ¿qué estaría? Vámonos a la onda de este lado. En la onda A, justo en este lugar está la sístole o patada auricular, que provoca un leve aumento de la presión en el interior de la aurícula, que se describe como onda A en la curva de presión auricular. Ahora pasamos a la onda C, que es esta ondita leve
acá, ¿cómo se da esta onda C? Esta onda C se da porque aumenta la presión en el interior de la aurícula debido a un abombamiento del piso de la aurícula o un abombamiento de la válvula auriculoventricular que hace protrusión en el interior de la aurícula cuando el ventrículo se está contrayendo. ¿Y en qué momento se está contrayendo el ventrículo? Ah, justamente acá en esta parte, que es la fase de contracción isovolumétrica y un poco de la fase de eyección. Por eso se produce la onda C, por un abombamiento del piso de la aurícula que hace, en el cual hace protrusión la válvula auriculoventricular dentro de la aurícula. No sé cuántas veces dije aurícula. Bueno, seguimos. Y acá se nota, después de la onda C, la onda B va aumentando levemente la presión de la aurícula a medida que va disminuyendo el volumen ventricular. ¿Se acuerdan del video anterior cuando yo les dije que el volumen auricular aumenta a medida que ocurre la sístole? Bueno, eso está pasando. Si el volumen ventricular está descendiendo, entonces está ocurriendo sístole, está ocurriendo eyección. Y simultáneamente se está llenando la aurícula. Por eso se nota este leve aumento de presión que llamamos onda B en la curva de presión auricular. Pasamos a la presión ventricular. Comenzamos con una presión de aproximadamente 5 a 7 milímetros de mercurio. Vamos a empezar acá. Donde se abre la válvula auriculoventricular. Se empieza a llenar. Vemos que se empieza a llenar el ventrículo. Y va aumentando la presión. Y llega un momento en que aumenta grandemente. Simultáneamente con la onda A. ¿Por qué les parece que puede ser? Porque justamente ahí se dio la sístole o patada auricular. Es decir, que bruscamente la aurícula mandó sangre hacia el ventrículo. Entonces al ventrículo se le aumentó la presión de un salto acá. Luego baja, porque se terminó la sístole o patada auricular. Pero cuando se termina la sístole o patada auricular, se da inicio ¿a qué? A la contracción isovolumétrica. ¿Por qué? Porque se cierra la válvula auriculoventricular a este nivel. Acá pueden ver. A ese nivel se cierra la válvula auriculoventricular y comienza a aumentar la presión en el interior del ventrículo sin variar el volumen, y eso se llama contracción isovolumétrica. Se superan los 80 milímetros de mercurio de la aorta, porque dijimos que íbamos a trabajar con el ventrículo izquierdo, entonces trabajamos con la aorta. Y se produce la eyección, un aumento hasta los 120 milímetros de mercurio y luego va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Y a este nivel aproximadamente se cierra la válvula aórtica y simultáneamente está cerrada la válvula auriculoventricular. Y así se da la relajación isovolumétrica. Un descenso o una relajación un descenso de la presión del ventrículo o una relajación del ventrículo sin cambio de volumen. Y como les dije, todo esto corresponde a una sístole. Al final de la sístole, simultáneamente con la sístole, se estaba desencadenando el llenado auricular representado por la onda B. Y cuando se llena lo suficientemente la aurícula, se abren las válvulas auriculoventriculares para dar inicio nuevamente al periodo de llenado. Pasamos a la curva de presión aórtica. Con la presión aórtica nos manejamos solamente 80 a 120 milímetros de mercurio, que es la normalidad. Con 80 milímetros de mercurio, un poco superando, se abre la válvula aórtica a este nivel. 80 milímetros de mercurio ¿de qué? De la presión intraventricular, que llega a la presión que tiene en reposo la aorta, es decir, cuando la aorta no recibe presión, es vencida por esos 80-81 milímetros de mercurio, se abre la válvula aórtica, aumenta la presión en el interior de la aorta y llega un momento en que, a medida que va terminando el periodo de eyección, va disminuyendo la presión de la aorta y se cierra la válvula sigmoidea. Luego se levanta levemente y va cayendo despacito hasta comenzar nuevamente el ciclo. La aorta se relaja en todo este periodo, que justamente es el periodo de relajación o de diástole. A este nivel, vamos a cambiarlo de este lado, a este nivel se puede ver como que está cortado una incisura, vamos a llamarlo, la incisura aórtica. La incisura aórtica se debe a un flujo retrógrado de la columna sanguínea en la aorta. Cuando el ventrículo impulsa su columna de sangre a través del tubo aórtico, entonces la aorta se opone a medida que va disminuyendo la presión en el ventrículo e intenta devolver la sangre desde la aorta hacia el ventrículo. Y con ese flujo que vamos a llamar flujo retrógrado,
se logra el cierre de las válvulas sigmoides aórticas y un leve aumento en la presión aórtica, lo que provoca la incisura aórtica. Así se da. En ese flujo retrógrado llega la sangre para las arterias coronarias que van a irrigar el corazón. Entonces, nota para la heladera, el corazón se irriga en diástole. En diástole. ¿Sí? Cuando se está relajando. Pasamos al electrocardiograma. La onda P, el complejo QRS y la onda T. Esta ley me la dijo un profesor una vez, un profesor de fisiología, me dice: a todo fenómeno mecánico le precede un fenómeno eléctrico. Es decir, antes que se dé un fenómeno mecánico, algo eléctrico ocurrió. Lo mismo ocurre en el electrocardiograma. Todo evento eléctrico que se da acá antecede o se da primero que el evento mecánico que se va a producir en alguna de estas ondas. Por ejemplo, la onda P indica despolarización auricular. Y un poco después de la onda P se puede ver cómo se da la patada auricular. El complejo QRS indica despolarización ventricular. Y un poco después del complejo QRS se evidencia la contracción isovolumétrica y la eyección o la sistolencia. Y la onda T, que indica repolarización ventricular, se da justo antes de la relajación ventricular. ¿Se entiende? Si no se entiende, véanlo de nuevo. Y el fonocardiograma. Tenemos que entender que el primer y el segundo ruido cardíaco son ruidos auscultables. El tercer ruido cardíaco y el cuarto solamente son registrables por un fonocardiograma, justamente. Nos quedamos con el primer y el segundo ruido cardíaco, que podemos auscultarlos. El mismo profesor me había explicado, para que me recuerde. ¿Cuándo hace más ruido una puerta? ¿Cuándo se abre o cuando se cierra? Cuando se cierra. De esa forma me dice que los ruidos cardíacos corresponden a los cierres de las válvulas cardíacas. El primer ruido cardíaco corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y el segundo ruido cardíaco corresponde al cierre de las válvulas sigmoides. El primer ruido cardíaco justamente coincide con el cierre de la válvula auriculoventricular, que está acá. Y el segundo ruido cardíaco coincide justamente con el cierre de la válvula aórtica, que está acá. Eso es todo ciclo cardíaco. Espero que este último video no haya sido muy tedioso, pero aquel que entiende este gráfico entendió todo ciclo cardíaco. Así que ánimo, éxitos, suertes en sus exámenes y nos vemos en otros videos.